El problema número 5. En el 5 también te piden calcular x. Si este ángulo vale 130, este angulito que ves aquí tiene que medir 50. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos forman el ángulo llano que mide 180. Por lo tanto, si este ángulo vale 130, este resto tiene que medir 50. Ahora, en el triángulo ABC vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior, que dice así: la suma de dos internos es igual a un externo. Cuando veas un rectángulo sombreado o no, significa que ese ángulo mide 90 grados, ¿ya? Entonces dices, 2x más 50 es igual a 90, ¿de acuerdo? Ya. Este más 50 pasa al otro miembro a restar y el 2x simplemente baja. Lo sigues bajando. 90 menos 50 es 40. El 2 que multiplica pasa al otro miembro a dividir. 40 entre 2, 20. Ahí está la solución del problema número 5. Pasemos al 6, por favor. En el problema número 6 también te piden calcular x. Ya. Este ángulo mide 100, este es 20. Mentalmente me puedes decir tú, ¿este angulito cuánto tiene que medir? Si la suma de estos tres es igual a 180, ¿este ángulo cuánto mide? A ver, 100 más 20, 120. 120 para 180, tú restas 60. Este ángulo tiene que medir 60. Y ahora, en el triángulo ABC, mira aquí, en el triángulo ABC, de acuerdo a la propiedad fundamental, la suma de las medidas de estos tres ángulos, ya vamos a poner así, vamos a poner aquí, propiedad fundamental, ¿ya? Vamos a poner aquí, ABC, punto y coma, por la propiedad fundamental, la suma de estos tres ángulos interiores me da 180. Ya. Mentalmente me puedes decir tú x cuánto vale. A ver, 70 más 60 es 130. 130 para 180. El resultado de x cuánto será? 50. Ahí está tu respuesta. ¿Ya? Listo. Pasemos al problema número 7. En el 7 también te piden calcular x. Aquí, mira lo que voy a hacer, ¿ya? Hijo, ¿me puedes decir tú cuánto vale este ángulo, por favor? 85 más 45, ¿cuánto es? 85 más 45 es 130. Entonces, ¿aquí qué pongo? 50. ¿Sí o no? Claro, para que la suma de las medidas de estos tres ángulos me dé 180. Ahora, fijaos en lo siguiente. Tú reconoces que todo esto es 180, ¿cierto? Este 50, ya tú sabes, cuando aparezca el rectangulito sombreado o no sombreado, ya tú reconoces que ese ángulo vale 90. Dime tú, 50 más 90 es 140, ¿verdad? Este ángulo obligatoriamente, ¿cuánto tiene que medir? Si todo este es 180, 40, mentalmente, ¿ya? Y finalmente, en el triángulo CDE, en este triangulito, en el triángulo CDE, ahí vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Por la propiedad del ángulo exterior, la suma de dos internos es igual a un externo. Entonces, hijitos, 80 más 40 es x. ¿X a qué es igual? 120 grados sexagesimal. ¿Ya? Ahí está tu respuesta. Listo, ahí está tu respuesta. Vayamos al 8. Problema número 8. Mira ahí. Dime, si este es 20, ese angulito que ves aquí, ¿cuánto tiene que medir? Si todo esto mide 180, es el ángulo llano. 160, ¿sí o no? ¿De acuerdo? 160. Ahora, ahí no ves un boomerang. Por la propiedad del boomerang. Boomerang.
boomerang. Por la propiedad del boomerang, 2x más 100 más x, ¿ya? 2x más 100 más x, ¿a qué es igual? Al ángulo que está entre las patitas del boomerang, que en este caso vale 160. 2x más x es 3x, ¿sí o no? 160 tú lo bajas. Este más pasa al otro lado con menos. 3x es igual. 160 menos 100 es 60. El 3 que multiplica pasa a dividir. ¿A quién? A 60, pues. 60 entre 3 es 20. ¿Ya? Ahora vamos a la página número 46. Aplicamos lo aprendido. Problema número 1, que es espectacularmente parecido al 8. ¿Ya? Dime tú, si este es 30, este angulito que ves aquí, obligatoriamente, ¿cuánto tiene que medir? Si estos dos ángulos forman el llano, a 150. Profesor, si este es 130, este angulito que veo aquí, ¿cuánto tiene que medir? 50. Porque estos dos ángulos forman el ángulo llano, ¿ya? Que mide 180, ya ustedes lo saben. Ahora, por la propiedad del boomerang, aquí ves otro boomerang. Mira. Ahí está el boomerang. Vamos a poner aquí boomerang. ¿Ya? Por la propiedad del boomerang. Dices tú, 40 más 50 más x. 40 más 50 más x. 40 más 50 más x me da el ángulo entre las patitas del boomerang, que en este caso es 150. Al toque pala, ¿cuándo me sale eso? ¿Cuándo me sale eso? 60. Ya, eso es facilísimo, ¿no? Extremadamente sencillo. Problema número 2. Ahí lo que te están pidiendo calcular, déjame ver, es x más y. X más y. Ya, eso es facilísimo, ¿ya? Dos veces vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. A ver aquí, 40 más 35 es x, ¿sí o no? Ah, ya, entonces mentalmente dime tú, aplicando la propiedad del ángulo exterior, vamos a poner aquí, propiedad del ángulo exterior. Ya está, así, de esa manera. 40 más 35 es x, por lo tanto, x ¿cuánto vale? 75. Aquí sí vamos a tener un poquito más de cuidado. Acá. Ya. Acá hay que tener un poquito más de cuidado. Voy a poner aquí propiedad del ángulo exterior. Ahí está. Por la propiedad del ángulo exterior, hijos míos, 70 más i es igual a 130. Recuerda, la suma de dos internos es igual a un externo. Ya está. Mentalmente, ¿y cuánto vale? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y vale 60. ¿De acuerdo? Ya está. Bonito. Ya, pero a mí no me están pidiendo el valor de x y el valor de y por separado. Lo que me están pidiendo ahí es x más y. Eso lo voy a poner por acá, ¿ya, hijos? Ya está. Entonces, hijitos, x más y, ¿cuánto vale? X más y, ¿a qué es igual? 60 más 75, ¿cuánto es? 135, ¿ya? ¿Sí? Esa es la respuesta. Listo. 135. Ahora vamos al problema número 3. Problema número 3. En el problema número 3, ya automáticamente, ¿qué vas a aplicar, papacito? Ves un pescadote, ¿no? Parece un tiburón. Oye, si este es 120... este angulito que ves aquí mide 60, ya tú sabes la razón. Estos dos ángulos forman el ángulo llano. Entonces ahí vamos a aplicar la propiedad del pescadito. Ya, vamos a aplicar la propiedad del pescadito. La propiedad del pescadito, ¿qué dice? La suma de estos dos ángulos que están en el cuerpo del pez es igual a la suma de estos otros dos que están en las aletas natatorias del pez. Por lo tanto, ahí tiene la respuesta, papacito. Por lo tanto, 60 más 30, vamos a ponerlo ya. 60 más 30 es igual a x más 12x. Acá tienes 90, acá tienes 3x, el 3 que multiplica pasa a dividir a 90 y el resultado es inmediato, es 30, ¿ya? 30 grados
sexagesimales. Vayamos al problema número 4. En el problema número 4, mira lo que ocurre acá. Mira el triángulo ABC. 70 más 50 es 120. Este ángulo, el ángulo en B, ¿cuánto tiene que medir? Recuerda que en cualquier triángulo, la suma de estos tres ángulos interiores o internos es 180. 70 más 50 es 120. 120 para 180, este ángulo tiene que medir 60. Tú reconoces que este es recto, ¿verdad? 90 grados. ¿Qué ves aquí? Mira, ¿qué ves? Eso, una mariposita. Y ahí precisamente vamos a aplicar la propiedad, acá vamos a poner, de la mariposa. ¿Ya? Mariposa. ¿Qué dice la propiedad de la mariposa? La suma de estos dos ángulos que están en esta ala es igual a la suma de estos otros dos ángulos que están en la otra ala. Entonces 60 más 35 es igual a x más 90. Ya, eso es inmediato, pues dime tú, al toque, x ¿cuánto vale? Ya, suma 60 más 35, ¿cuánto es 60 más 35? 95. 90 más algo que me dé 95, 5 grados sexagesimal. ¿Ya? Listo, pasemos al 6 ahora. Mira el 6, es algo parecido, ¿ya? Mira acá. Si este 70 en el triángulo ABC, si este 70, este es 40, me puedes decir tú, este angulito que ves aquí, ¿cuánto tiene que medir? Ojo, solo en el triángulo ABC. 70 más 40 es 110. 110 para 180, ¿cuánto es? 70, ¿verdad? Listo. Porque 70 más 40 más 70 me da 180. Ahora, hijos míos, quiero que por favor te concentres en el triángulo DBE, ¿ya? DBE. ¿Sabes qué voy a aplicar ahí? La propiedad fundamental. ¿Qué dice la propiedad fundamental? Que la suma de las medidas de estos ángulos interiores o internos aquí es igual a 180. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, 50 más 20 más este ángulo de aquí que es x más 70 es igual a 180. Bueno, aquí sí hay que hacer un pequeño trabajo. 50 más 20, 70 más 70 es 140. 140 más x es igual a 180, por lo tanto el resultado es casi inmediato, ¿no? La respuesta será 40 grados sexagesimales, porque 140 más 40 me da 180. Listo, hijitos.